Veamos cómo preparar una escala de Likert utilizando Calc. Aquí tenemos el ejemplo de un cuestionario en el cual tenemos pues, una serie de preguntas relativas a la aptitud, por ejemplo, hacia el café. Entre las preguntas, pues el consumo de café ayuda a socializar, estoy un poco irritable cuando me falta café, etcétera. Se supone que estas preguntas, pues en general, pues son realizadas por unos expertos que conozcan el tema que estamos a tratar, en este caso el café, y también la población objetivo de la que queremos observar su actitud. Suponemos entonces, esto es un ejemplo de 16 preguntas, suponemos que hacemos este cuestionario y obtenemos las respuestas que tenemos aquí. Aquí tenemos la respuesta de 23 personas que han dicho si están de acuerdo, en desacuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de desacuerdo o indiferentes ante cada una de estas preguntas. Aquí tendríamos que comprobar cuál de estas preguntas pues, es más relevante para medir la actitud que estamos intentando medir. El primer paso será codificar estas posibles respuestas en las puntuaciones. Como podemos ver en el cuestionario, hay 5 respuestas posibles y de esas 5 respuestas pues vamos a calibrarlas de 1 a 5 cuando la pregunta o cuando el tema es positivo hacia la actitud y de forma inversa cuando es negativo. Vemos, por ejemplo, que casi todas son preguntas positivas hacia el café. Es decir, que una persona que esté a favor del café, tenga una actitud positiva hacia el café, tenderá a contestar positivamente, dar puntuación, estar muy de acuerdo en estas preguntas, en las preguntas positivas. Todas las preguntas son positivas, exceptuando las dos últimas. Vamos a verlas una por una. ¿Tomo café todos los días? Una persona que esté de acuerdo con el que tenga una actitud positiva hacia el café, pues tenderá a contestar positivamente a esta pregunta. Cuando no tomo café siento más cansancio el resto del día, pues también indica una relación positiva con respecto a la actitud hacia el café. Siguiente pregunta, estoy un poco irritable cuando me falta café, también positivo. Al tomar café mejora mi estado de ánimo, positivo. Es un placer tomar café, el café es beneficioso para mi organismo, recomiendo a todo el mundo que tome café, pienso consumir café en el futuro, el café bien vale el precio al que se vende, me gusta el sabor del café, me gusta el aroma del café, me gusta la textura del café, el consumo de café es bueno para la economía local, el consumo de café ayuda a socializar, todas preguntas positivas. El café es nocivo para el medio ambiente, aquí ya notamos que la pregunta es negativa. O sea, una persona que tenga una actitud positiva hacia el café tenderá a no estar de acuerdo con esto. El café es perjudicial para la salud, lo mismo, también es una relación negativa. Por tanto, tenemos todas las preguntas son positivas, excepto las dos últimas que son negativas. Vamos entonces a concentrarnos en las primeras preguntas. Selecciono todas las respuestas y voy a ir a editar, buscar y reemplazar. Este es el menú que me tiene que aparecer. Entonces voy a buscar las respuestas totalmente de acuerdo y las voy a sustituir por la puntuación que les voy a dar. Entonces, como son 5 ítems, puedo asignarles los valores de 1 a 5, aunque también sería posible de 0 a 4 o de menos 2 a 2, pero en principio vamos a utilizar el criterio de 1 a 5. Entonces, totalmente de acuerdo, le vamos a asignar la puntuación de 5. Aquí a reemplazar todos, solo en la selección actual, reemplazo todo. Entonces ahora todos los totalmente de acuerdo se han convertido en 5. Ahora los totalmente en desacuerdo los vamos a convertir en unos. También dentro de la selección actual, aquí lo que sucede es que me ha seleccionado los 5, por tanto tengo que volver a seleccionar todo.
exceptuando las dos últimas columnas. Ahí está. Totalmente en desacuerdo, reemplazar por 1. Y ya los tengo todos reemplazados. Aquí, como podéis ver, he cometido un error porque no tenía marcada la sección de solo la selección actual y me ha cambiado también los unos de las dos últimas columnas. No pasa nada, le voy a dar a deshacer. Esto pasa a veces y vuelvo a repetir la operación. Me aseguro de estar seleccionadas esas columnas y voy a editar, buscar y reemplazar. El totalmente en desacuerdo le pongo, lo sustituyo por 1 y me aseguro ahora sí que solo en la selección actual. Bien, ahora me lo ha modificado ahí y repito el mismo procedimiento. Selecciono esas columnas y ahora voy a cambiar los de acuerdo por una puntuación de 4, solo en la selección actual. Reemplazar todo. Me faltan los en desacuerdo. Bien, pues en desacuerdo los voy a reemplazar por un 2. Solo en la selección actual. Y ahora solo me quedan los indiferentes. El diferente siempre se va a sustituir por un 3, tanto en los positivos como en los negativos. Entonces ya selecciono todo. Buscar y reemplazar. Indiferente lo reemplazo por un 3. Ahora me quedan aquí los en desacuerdos. Y aquí, como son preguntas negativas, los en desacuerdos, aquí son pocos, yo lo voy a hacer a mano. En desacuerdo, en vez de sustituirlos por un 1, aquí lo tengo que sustituir por un 5. Entonces, perdón, por un 4. En desacuerdo siempre son 4, en desacuerdo un 4, en desacuerdo un 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Los totalmente en desacuerdo serían un 5. Los totalmente de acuerdo, en este caso sería un 1. Y los de acuerdo, un 2. Bien, pues ya tenemos entonces la respuesta a todas las preguntas codificadas de 0 a 5. Bueno, de 1 a 5 en este caso. Voy a hacer más, estrechar un poquito las columnas. Y en esta última columna voy a calcular el total de cada individuo. Fijaros que aquí el primer individuo pues, es una persona que tiene una actitud o ha puntuado sus actitudes de café con valores entre 1 y 2, casi todos, 1, 2, 3, aquí 4, 5, 3 y 1. Pues vamos a calcular el total, la suma de sus puntuaciones, pues sería la... Tenemos este símbolo de la sigma mayúscula para calcular la suma. Hay que tener cuidado que no sume la columna A, porque la columna A es una fecha y lo único que tiene que sumar es desde la B2 hasta la Q1. Entonces esto lo puedo modificar así a mano. Tendría la suma de B2 hasta Q2. Bueno, pues la suma total es 35.
Esto lo arrastro hacia abajo, copiar y pegar. Y aquí tendría la suma de todos los individuos. Aquí hay que tener cuidado porque hay una persona que no contestó esta pregunta. En este caso no podríamos utilizar el valor de esa columna para este caso. Hay métodos para evitar eso. En principio tendríamos que en vez de trabajar con la suma, trabajar con el promedio, pero para no liarnos lo que voy a hacer va a ser eliminar esta última fila. Voy a dar aquí a suprimir. Entonces este último dato ya no lo tengo. Bueno, pues aquí tengo las puntuaciones de todos los individuos y lo que voy a hacer va a ser ver cuáles son los individuos que me discriminan mejor la actitud hacia el café. Es decir, voy a coger aquellos individuos que tienen las puntuaciones más altas y los que tienen las puntuaciones más bajas. El primer paso, por tanto, será ordenar a los individuos de mayor a menor puntuación total. Esto lo consigo pues seleccionando toda la tabla, y aquí en la opción datos está la opción ordenar. Ordeno por el total, vamos a ordenar de forma descendente. Bien, aquí tenemos el individuo con una actitud más positiva hacia el café, que tuvo puntuaciones más altas, 69, 68, 66, 65. Aquí tenemos los que tuvieron una puntuación más baja, con una actitud más negativa o menos favorable hacia el café. Los más altos y los más bajos pues se suele dividir en dos grupos. El grupo de los más altos sería el 25% de los valores más altos. Aquí tenemos 22 individuos, pues el 25% de 22 es 5,5, por tanto vamos a coger a los 5 con una actitud más favorable, vendrían a ser estos. Para que se vean bien les voy a poner de color un color distinto, color verde. Entonces son los que tienen una actitud más favorable hacia el café. Aquí tenemos un total, el total de los individuos en verde pues es el valor más alto. Y también voy a coger a los 5 individuos de la que toman los valores más bajos. Aquí hay dos que están empatados, pues tendré que coger uno de ellos. Y les voy a dar un color más oscuro, más tendiendo hacia el rojo. Bueno, pues entonces tenemos aquí los valores más altos, valores más bajos. Vamos a calcular ahora la correlación de cada una de estas preguntas con la puntuación total. Nos interesa sobre todo la opinión de estos encuestados, pero también nos interesa saber la concordancia que hay entre la respuesta que han dado a cada una de las preguntas y la suma total de sus respuestas. Cuanto más grande sea esa concordancia, pues más relevante va a ser la pregunta. La medida de concordancia entre dos vectores o conjuntos de números se mide mediante la correlación. Vamos a poner ahí la correlación. Y tendríamos la correlación de cada una de estas preguntas con la puntuación total que tenemos aquí en esta columna. Aquí una salvedad es que para hacerlo bien tenemos que calcular la correlación de cada pregunta con el total de todas las preguntas exceptuando la pregunta que estamos comparando. Entonces aquí tendríamos que comparar la correlación de esta columna, de la primera columna, con el total de la suma, de todas las demás, no con ella. Entonces vamos a ese valor lo vamos a calcular aquí. El total sin la pregunta 1, no es total sin 1. Bueno, pues el total sin 1 es igual el total sin el 1 es igual al total, pues le vamos a quitar menos la puntuación que le dio esa pregunta 1. Entonces esto es el total sin la pregunta número 1.
el R2, que es donde está el total, tengo que poner voy a poner un dólar delante del R, porque esto quiero copiarlo hacia la derecha y que el total no cambie. Entonces la fórmula a utilizar es esta. Igual a dólar R2 menos B2. Esto para cada uno de los casos. Esto es la puntuación total de los individuos, exceptuando la pregunta 1. Bueno, pues esto, si lo arrastro hacia la derecha, pues lo que me va a hacer es calcular el total sin el 2. ¿De acuerdo? Es R2 menos C2, que es la pregunta número 2. Es decir, que tal como he hecho la fórmula, simplemente tengo que arrastrar hacia la derecha para obtener cada uno de los valores. Entonces aquí tendría el total sin el 2, total sin el 3, sin el 4, sin el 5, sin el 6 y así hasta el total sin el 16, porque hay en total 16 preguntas. Y aquí tengo todos los totales, exceptuando el de la pregunta correspondiente. Entonces la correlación que busco es la correlación que hay. Vamos a buscar la fórmula de la correlación. El asistente de funciones, categoría estadística, busco la función de la correlación. Yo aquí las tengo en inglés. Sería esta. Devuelve el coeficiente de correlación entre dos conjuntos de datos. ¿Qué dos conjuntos? Pues el primer dato va a ser esta columna, la columna de la respuesta, y el segundo dato va a ser el total sin el 1. Estos datos. Vemos aquí que la correlación es de 0,83. Vale, pues le doy aquí a aceptar. 0,83. Si ahora arrastro hacia la derecha, se arrastra el punto gordo, copio y pego la fórmula. Aquí tengo la correlación de estos datos, que son de la segunda pregunta, con los del total sin la segunda pregunta. Por tanto, simplemente es arrastrar hacia la derecha esta fórmula para obtener las correlaciones que busco en cada una de las preguntas. El total no, perdón, este no, pero los demás sí. Entonces tengo una correlación de 0,83 y recordamos que lo que significa la correlación. Cuanto más grande es la correlación, más más correlación hay entre la pregunta y el total, y el resto de preguntas en este caso. Entonces, cuanto más grande sea, mejor. Hay incluso dos preguntas que tienen una correlación negativa, lo cual quiere decir que o hemos quizá hecho algo mal, o la dirección de esta correlación va en dirección contraria que las demás. Es decir, que estas son preguntas que no nos están midiendo bien la correlación o la actitud que queremos medir. Esto ocurre con esta, que es casi cero, por tanto esta pregunta pues, no nos va a valer. Indica grado de acuerdo, que esto es: el café es nocivo para el medio ambiente. Bueno, esto sería como otra dimensión, no tiene que ver con las otras preguntas, y esto ya lo detectamos aquí. Y especialmente este, menos 0,32, que dice: el consumo de café ayuda a socializar. Bueno, pues esta es una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver, bueno, o al menos los datos nos dicen que no está nada relacionada con las otras preguntas, incluso va en dirección contraria. Esta también es un valor muy bajo, por lo tanto es una pregunta que también la vamos a calificar como irrelevante. El consumo de café es bueno para la economía local, es una pregunta que no está relacionada con las demás, por tanto no está midiendo lo mismo que las demás. Y las más relevantes pues son las que tengan valores altos, el 0,83, 0,9, 0,8, pues vemos ahí unas cuantas que tienen unos valores muy altos. Aparte de la correlación, pues otro criterio que vamos a utilizar para saber si una pregunta es buena, estas las vamos a poner en amarillo. Otro criterio es que la pregunta realmente discrimine y nos permita decir si es relevante para distinguir a los que dan puntuaciones altas y puntuaciones bajas. Por eso vamos a calcular la media de los valores altos
y la media de los bajos, de los valores bajos. Recordar que hayamos distinguido entre los que tenían una actitud muy favorable, que son estos, y los que tienen una actitud menos favorable, que son estos. Bueno, pues la media de los altos, vamos a ir de nuevo al asistente de funciones, es una función matemática, buscamos ahí la media, y la media yo la tengo ahora en inglés, eso quiere decir que tendría que buscar el valor que se llama, categoría estadística, el valor que se llama average. Devuelve el promedio de los argumentos. En español sería promedio, en castellano sería promedio, y en el idioma que estamos trabajando pues puede variar, pero es la media aritmética. Los números que estamos calculando pues serían los 5 más altos, estos 5. Entonces esta es la fórmula. La media de las puntuaciones de los más altos es de 4,8. La fórmula es average, la voy a poner aquí directamente. Para los más bajos, que sería el average de estos 5. El promedio, la media de estos 5. Y sería de 1,4. Estos dos valores, estas fórmulas, las replico para todas las preguntas. Y ahí tengo la puntuación más alta y la puntuación más baja. El segundo criterio para saber si una pregunta es relevante es que la media de los altos menos la media de los bajos, es decir, esa diferencia sea lo más grande posible. Eso cuanto más grande sea, mejor. Entonces calculamos la diferencia de medias. La fórmula pues es simplemente la resta de la media de los altos menos la media de los bajos. Y en la primera pregunta la diferencia es de 3,4. Este también va a ser un valor relevante. Puedo arrastrar hacia la derecha y aquí de nuevo tengo pues la diferencia entre los más altos y los más bajos de la segunda pregunta. Bien, pues repito esto para todos y de nuevo tengo que utilizar como criterios para decidir si una pregunta es relevante o no, que sea un valor lo más grande posible. Entonces nos fijamos en las correlaciones altas y en las diferencias altas. Las correlaciones más altas que tenemos en este caso son 0,9, que es este. Vamos a ponerlo ahí en negrita. También es alta el 0,83. El siguiente más alto pues lo vamos a buscar por aquí, parece que es el 0,79. Y vamos a coger dos más. Las dos más altas, pues el siguiente, bueno, aquí tenemos un 0,8, también lo cogemos. Y el siguiente más alto, ya a bastante distancia, está el 0,66. Pues vamos a estudiar este. Y las diferencias más altas, pues tendríamos el 3,4, la diferencia más alta que hay, el 3,2, la siguiente parece que es 2,4, no, 2,8. Aquí tenemos el 2,4 y aquí el 2,2. 1, 2, 3, 4, 5. No se corresponden exactamente con las de arriba, pero sí algunas claramente tenemos que coger. Tendremos que coger la primera pregunta, parece que esta es muy relevante, porque coincide un máximo en correlación, un máximo en diferencia de medias. Esta también coincide en los dos máximos, pues también la voy a coger. Esta pregunta también la voy a coger. Y esta pregunta también la voy a coger. Nos queda entonces por decidir coger un par de ellas más. Tendríamos aquí el 0,66, pero la diferencia es muy pequeña y no está muy alejado del 0,61, que sí tiene una diferencia pues bastante más grande. Entonces tendría que entre esta y esta, ya que la correlación no es muy alta, la correlación no es muy diferente, pero esta diferencia sí es
pues tiene una gran diferencia, me voy a inclinar por coger esta pregunta. Luego aquí tenemos lo otro, que es una correlación de 0,6 frente a 2,4, que es peor en los dos sentidos que esta. Entonces esta es la que tendría que coger, con lo cual ya tendría las 5 preguntas más relevantes: 1, 2, 3, 4 y 5. Las preguntas más relevantes son las siguientes. Primera, ¿tomo café todos los días? Pues esto es una pregunta relevante. La segunda es: cuando no tomo café me siento más cansancio el resto del día. También es una pregunta relevante. Al tomar café mejora mi estado de ánimo. Esta es un placer tomar café. Y por último, esta pregunta es: ¿me gusta el sabor del café? No son muchas preguntas 16. Este es un ejemplo sencillo, pero en general, cuando queremos medir las actitudes y queremos crear un cuestionario, pues lo ideal sería partir de una batería inicial de muchísimos ítems, hasta 150 ítems, y someterlo a juicio, es decir, entrevistar a unos 80 o 100 voluntarios. Hay que ser voluntario para responder a tantos ítems y cansarse, porque este es el problema, ¿no? No debemos cansar a los encuestados con demasiadas preguntas. A partir de las respuestas que nos dan estas personas, estos voluntarios, a los 100 o 150 ítems que le presentemos, pues obtendríamos entre 15 y 30 ítems, que sería pues el valor óptimo para que la gente no se canse a la hora de contestar. En este ejemplo pues tendríamos 16. Si quisiéramos quedarnos solo con 5 para medir la actitud del café, pues estas son las 5 preguntas que deberíamos utilizar. Sobre todo pues la que se comporta mejor, bueno, pues de estas 4, de estas 5, pues las más relevantes son todas, excepto quizá la segunda, que es la menos relevante, pero que también es relevante. Es la que tiene puntuaciones más bajas, pero también es bastante relevante en este caso. Ya para acabar, vamos a calcular el alfa de Cronbach de estos datos, y el alfa de Cronbach de estos datos